Hola, muy buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles de nuevo. Hace una semana nos vimos y pues hoy damos gracias a Dios de estar juntos. Mi nombre es Deyanira, para los que no me conocen, y tenemos muchos años de ir a la comunidad desde que se fundó junto con mi esposo. Bueno, esta mañana nos toca un pasaje muy interesante. Nos toca Marcos 11, del 12 al 19. Voy a leer en la Biblia al día. Dice la palabra de Dios: a la siguiente mañana, al salir de Betania, tuvo hambre y se acercó a una frondosa higuera junto al camino. Esperaba hallar algunos higos para comer, pero al hallar solo hojas, porque no era la temporada, dijo al árbol: jamás volverás a dar fruto. Y lo oyeron los discípulos. Al llegar a Jerusalén, se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas. Por último, prohibió que la gente entrara al templo cargada de mercancías. Las escrituras dicen que mi templo ha de ser casa de oración de todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cuando los principales sacerdotes y escribas se enteraron de lo que estaba sucediendo, se sentaron a urdir un plan para deshacerse de él. El mayor obstáculo con que tropezaban era la posibilidad de que el pueblo, que tan entusiasmado estaba con las enseñanzas de Jesús, se rebelaban. Aquella noche, como de costumbre, Jesús abandonó la ciudad. Esa es la porción en la que encontramos dos historias en realidad. La primera, que tiene relación con la higuera, y la otra, que es la purificación del templo. Y revisando un poco todos los textos, hace mucho tiempo pues he leído en algunas ocasiones este pasaje, pero no había estudiado su contexto cultural. Y dice, para explicar, los comentaristas, para explicar el asunto de la higuera, que en esa época en que se dio esa situación con Jesús, faltaban como 6 semanas para recoger la cosecha de higos. Pero las matas de higos tienen un fruto primero que se llama brevas, que son muy suaves, y esas se daban un poco antes y estaban maduras y listas antes de la cosecha de los higos. Así es que entonces él se acercó a la planta, pero en eso vio que no tenía nada, lo que tenía eran unas hojas. Entonces se sabía que la planta con solo hojas no iba a producir fruto. Y entonces Jesús le dijo que nunca más, y maldijo la higuera, iba a dar frutos. En cierta forma, Jesús está enseñando aquí como acerca de los árboles que solo aparentaban dar buen fruto, y por eso la maldijo, por la apariencia nada más. Sin embargo, esto se considera por los comentaristas en un antecedente de la purificación del templo que viene posterior a estos acontecimientos. Entonces entramos a la parte que leímos de la purificación del templo. Cuando Jesús entró en el templo, se enfrentó a una gran cantidad de comerciantes que estaban a la entrada, y eso provocó su enojo, irritación y molestia. Y dicen algunos comentaristas que también hasta una tristeza. En el pasado, los buenos reyes de Judá, con lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, es que el buen rey purificaba el templo. Pero en este caso, lo que se estaba encontrando Jesús era prácticamente un mercado. Era la parte de la entrada donde se les permitía no adorar a los judíos, pero la adoración había llegado a ser imposible porque el lugar se había convertido en una zona de ventas. Era un bazar con compradores y vendedores y corrales por todas partes, y animales eran vendidos ahí para el sacrificio de la gente que venía de lejos a adorar al templo. Había muchos peregrinos en ese lugar. Entonces este tipo de comercio ofrecía condiciones para que los que llegaban a adorar consiguieran lo que necesitaban para adorar, y hasta tenían cambio de monedas extranjeras por la moneda que era aceptada en el templo. Es decir, que viéndolo desde el punto de vista humano, era una razón justificada para que ese servicio se diera ahí para los adoradores. Sin embargo, no se podía adorar en realidad, porque era tanto el bullicio y tanta la gente que iba y venía que no se podía adorar. Los investigadores dicen que los adoradores en el templo judío eran explotados por los comerciantes, cobraban precios elevados, y los que cambiaban dinero sacaban más ganancias de lo establecido. Y todo esto se había convertido en una normalidad. Para todo el mundo esa era muy común. El comercio del dinero estaba controlado por la aristocracia sacerdotal. Fíjense bien, o sea que hasta los sacerdotes estaban involucrados en el mercado.
En el versículo 17 que leímos, vemos el enojo del Señor y cómo se refiere a las Escrituras, en donde Él dice que el templo ha de ser casa de oración de todas las naciones, pero que ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. Y en realidad lo que estaba haciendo era profetizando sobre Jeremías 7 al 11, que lo voy a leer un momentito para que veamos. Es Jeremías 7, versículo 8 más bien. Dice: piensan que por hallarse aquí el templo jamás parecerán. No se engañen, de veras piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y adorar a Baal y a todos esos dioses suyos, y luego venir acá a ponerse ante mí en mi templo y canturrear: salvos somos, para volver inmediatamente a sus maldades. ¿Será mi templo ante sus ojos solo cueva de ladrones? Porque yo veo el mal que allí se comete. O sea que ya en el tiempo del profeta Jeremías se había profetizado pues esto que estaba sucediendo y a lo cual se estaba enfrentando Jesús. En el verso 18 entonces se menciona como que los sacerdotes empiezan a conspirar contra lo que Jesús estaba haciendo porque no les servía, pues eran parte del negocio de ellos, ¿verdad? Pero donde vieron que la gente tenía credibilidad y que la gente lo seguía, entonces ellos decidieron en ese momento no hacer nada. En el 19 ya vemos entonces que Jesús decide salir e irse. Veamos ahora la aplicación para nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no se dan cuenta que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en su templo? El templo de Dios es santo y limpio, y Dios destruirá al que profane o corrompa su templo, y ustedes son templo de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? A veces no tenemos conciencia de que somos la morada del Espíritu de Dios, de que el Señor es el que está dirigiendo su vida. A veces se nos olvida. Y también menciona en 1 Corintios 6:19, dice: ¿no saben que el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo que Dios le dio y que el Espíritu Santo lo habita? Realmente el apóstol Pablo lo que estaba diciendo ahí es que nosotros somos un santuario, su templo, para que more el Espíritu, una vez que hemos creído en Jesús y tenemos ese sello del Espíritu de Dios con nosotros. Y esto forma parte de la naturaleza de la iglesia. Y la iglesia la componen las personas que han sido salvas por Cristo. Los creyentes formamos por la fe en Jesucristo la iglesia. Y a veces si hay fuerzas malas o nocivas contra los creyentes y accedemos a esas fuerzas que nos encontramos, podemos destruir la relación con Dios. El apóstol Pablo creía que por la redención en Cristo Jesús y el Espíritu Santo es una dádiva de Dios que radica en la total persona del creyente. El cristiano realmente, nosotros no pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios, porque Dios nos compró por medio de la salvación en Jesucristo. El cristiano no pertenece entonces a sí mismo, sino que somos del Señor, y su Espíritu Santo mora en nosotros para darnos guía, para darnos discernimiento, para darnos sabiduría, y que nos acompañe hasta el final de nuestra caminata aquí en la tierra. Les invito a cada uno de ustedes a hacer una revisión personal y preguntarse: ¿qué hay en mi templo que no agrade al Señor? ¿Habrán actividades normales dentro de mí como en el templo de Jerusalén? ¿Hay cosas que no le agradan al Señor? Esforcémonos entonces, hagamos una revisión interior y limpiemos la casa en el nombre de Jesús, si es que tenemos algunas normalidades que se han apoderado de nosotros y estamos ocupando ese templo del Señor para otras situaciones. Yo les insto a que nos esforcemos y a que le pidamos al Espíritu Santo que nos dirija. Y si todo está bien, y si estamos bien, sigamos entonces alimentando nuestro espíritu de la palabra y la adoración al Señor. Que Dios los bendiga en este día y que pasen un precioso día.